Hoy vamos a hacer un viaje, pero no el de una persona. Vamos a seguirle la pista a un objeto, uno muy pequeño, casi insignificante a primera vista, un espejito enmarcado en ébano. Pero ojo, no es un objeto cualquiera, Este espejo es como un testigo silencioso que va a viajar por siglos, por continentes enteros, y en el camino va a conectar vidas y a revelar, en su reflejo, las verdades más pero más profundas. Y es que la historia arranca con esta idea, que es muy potente. Hay objetos que tienen vidas secretas, ¿no? Como si guardaran los ecos de otros dueños, de otros tiempos. Historias que nunca llegaremos a conocer del todo. Bueno, pues hoy vamos a intentar descubrir la historia de uno de esos objetos, de este pequeño espejo. Va a ser el hilo conductor que unirá destinos que, de otra forma, jamás se hubieran siquiera rozado. Nuestro recorrido empieza en África, por allá del año 1779. Y lo curioso es que no empieza con una imagen, sino con un sonido que se mueve con el viento. Son los tambores. Ellos son el verdadero corazón de este relato. A veces parece que hablan, otras que lloran. Y justo ahora están advirtiendo, avisando que una tragedia se acerca. Pero un momento. Antes de la tristeza, hubo alegría. En una aldea tranquila, un joven cazador llamado Imaoma le declara su amor a Atima, una artesana, y lo hace a la manera de su gente, con 3 miradas fijas en un mismo día. Una forma de pedir matrimonio que no necesita ni una sola palabra. Las familias, por supuesto, aceptan y se celebra la unión. Como es la costumbre, intercambian regalos. Ella le da un brazalete de piel. Y él entrega el protagonista de nuestra historia, el pequeño espejo que él mismo talló en madera de ébano. Pero esa felicidad lamentablemente dura poco. El ritmo de los tambores empieza a cambiar. Durante 3 largos años, su sonido se va volviendo cada vez más oscuro. Primero es un presagio, luego un lamento, hasta que el mensaje es claro y terrible. Ya viene el llanto. Y el llanto llega. La tragedia se hace realidad. La pequeña Atima Imaoma, de apenas 3 años, es capturada por traficantes de esclavos. Imaginen la desesperación. Su madre, en un último acto de amor, le ruega a uno de los captores que le pase una bolsita de cuero. ¿Qué había adentro? Pues el espejo. Y el hombre, en un extraño, mínimo gesto de piedad, se lo cuelga a la niña del cuello. Y así, con ese pequeño amuleto, el espejo cruza el Atlántico, llega a Sudamérica y lleva con él lo único que le queda a la niña de su hogar y de su nombre. En un mercado de esclavos, Atima Imaoma es comprada por una familia rica. En ese momento, lo pierde todo. Le quitan su nombre, su identidad, y la rebautizan como Silencio. Su destino, ser la doncella personal de la hija de sus amos, una niña llamada Raquel. A pesar de lo terrible de la situación, las 2 niñas crecen juntas, y entre ellas se forma un lazo muy complejo, muy cercano. Comparten juegos, secretos, y el secreto más grande de todos es que, a escondidas en el granero, Raquel le enseña a Silencio a leer y a escribir, algo que estaba totalmente prohibido para los esclavos. Los años pasan, hasta que la familia Fonteso y Cabrera cae en la ruina. Necesitan dinero, y para conseguirlo, toman una decisión terrible. Van a vender a sus esclavos más valiosos. Esto significa que Silencio será enviada lejos, a una hacienda, a un destino de trabajo brutal y sufrimiento. Es su última noche en la casa. Silencio va a su único refugio, a su escuela secreta en el granero. Ahí, en el pizarrón, todavía se puede leer la última lección. Y ella, en sus manos, aprieta lo único que le queda de su pasado, el espejo. Con el espejo en la mano, mira a su alrededor. El reflejo le devuelve la imagen del granero, de los fardos de heno y finalmente del pizarrón. Ahí sigue escrita la frase que ella misma trazó: «Amo a mi amita». Pero aquí es donde pasa algo mágico, algo que lo cambia todo. Porque los espejos, ya sabemos, nos muestran el mundo, pero al revés. Y ese reflejo está a punto de revelar una verdad que la memoria había enterrado.
Y es que en esa inversión las letras deletrean algo totalmente distinto. De pronto, Silencio ya no está leyendo Amo a mi amita, está leyendo su nombre, su verdadero nombre, el que le dieron sus padres en África, Átima y Mahoma. ¡Qué momento! En su hora más oscura, el espejo no le devuelve su cara, no, le devuelve su identidad. El viaje del espejo, sin embargo, no termina ahí. Pasan los años y, para 1818, lo encontramos cruzando el océano otra vez, pero ahora hacia Europa. Aparece en una tienda de antigüedades en Valencia, España. Y aquí es donde conocemos a Dorel. Él es un joven huérfano que a su manera vive otra forma de esclavitud. Su guardiana, María Petra, lo tiene prácticamente encerrado en la tienda, llenándole la cabeza de miedos sobre el mundo exterior. La vida de Dorel se debate entre dos mundos, dos voces. Por un lado, las supersticiones y la crueldad de María Petra, y por otro, las enseñanzas de su maestro, que a escondidas le habla de historia, de música, de lo que significa tener un buen corazón. Un día, entra a la tienda un chico desesperado. Quiere vender el espejo africano, necesita 4 monedas para unas medicinas. Pero Dorel, que ha aprendido las reglas crueles de su guardiana, le da solamente 3. Un rato después, mientras limpia su nueva compra, Dorel se mira en el espejo. Y lo que ve, lo sacude por completo. Ve un rostro pálido, gris por el encierro, unos ojos que parecen viejos de tanto no ver el mundo. Y se da cuenta de la persona en la que se está convirtiendo, alguien egoísta, igual que María Petra. Y ese momento, esa autorreflexión provocada por el mismo espejo que le devolvió su nombre a una niña, ahora se convierte en el motor para la propia liberación de Dorel. Y entonces hace algo que desafía toda una vida de miedo. Dorel toma la 4ª moneda de la caja, abre la puerta de la tienda y por primera vez sale a la calle solo. ¿Para qué? Para buscar a aquel muchacho. Elige la compasión y el coraje por encima de la obediencia y el miedo. Y así es como un solo objeto, un espejito de ébano, conectó la lucha por la identidad de una niña esclavizada en América con la liberación de un joven huérfano en España. Y claro, nos deja pensando, si los objetos que tenemos a nuestro alrededor tuvieran memoria, si pudieran hablar, ¿qué historias contarían? ¿Qué dirían de nosotros?